Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Cuestionando la Realidad. Hoy no vamos a ponernos tan espirituales, vamos a hablar de una cosa que a mí me encanta, es la historia y sobre todo historia de España, del Imperio Español. En su día hablamos de neandertales, hemos hablado de íberos, nos vamos a ir unos cuantos siglos para adelante. Hoy vamos a hablar del siglo XVIII y el XIX, dos por uno. Y tenemos aquí a un gran historiador, futuro doctorado, se llama así, no, futuro doctor, doctorado es lo que está haciendo, profesor de historia, y él es Facción Viluma, también conocido por su nombre de bautizo, de David. Así es, así y es. nada, tío, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, con ganas de hablar de historia, como siempre. Qué bueno, qué bueno. Os dejo aquí sus redes, por si lo queréis seguir. Yo me lo encontré por Instagram, Facción Viluma, ahí es que haciendo scroll y me apareció un chico hablando de cosas muy serias, de historia, con mucho fundamento y me pareció alguien diferente a lo que se suele ver y me interesa mucho todo lo que dice. Le propuse en directo y un vídeo, esto no es un directo, pero lo pondré en directo para que lo veáis. Y nada, nos pusimos a charlar, muy simpático él, y vamos a echarle un ratillo hablando de historia. Para arrancar, para situarnos un poco, el siglo XVIII empieza con un hecho que cambió la historia de España, sobre todo la historia en cuanto a la monarquía, que es la Guerra de Sucesión. Pasamos de los Austrias a los Borbones. ¿Qué podríamos destacar aquí para iniciarnos un poco en el siglo XVIII? Bueno, efectivamente, el siglo XVIII empieza con la Guerra de Sucesión, ¿no? Acontecimiento, bueno, diría inesperado, ¿no? Porque al final, aunque lo que mueve a los diferentes contendientes a luchar en esa guerra es lo de siempre, son motivos geopolíticos, ¿no? La lucha por la hegemonía. Se trata de que al final el rey de la monarquía española, la monarquía hispánica, que en ese momento es Carlos II de Austria, no tiene hijos. Al final creo que todo el mundo ha visto el cuadro de Carlos II, un rey que fruto de la endogamia de la familia Austria, pues nace con serias carencias y al final no logra engendrar a ningún hijo. Y ahí se abre, pues debido a las políticas matrimoniales y demás, se abre la posibilidad de que el delfín de Francia, el hijo de Luis XIV, se haga con el trono español, lo cual implicaría la unidad de sí, podríamos decir las dos monarquías más poderosas del momento, la francesa y la monarquía de España. Por cierto, apunte, siempre le llamamos la monarquía hispánica, pero la monarquía hispánica, el concepto como tal, surge después. En el momento se le conoce como monarquía de España, que hay veces que sí, de no, que España en ese momento no sé, sí se usaba, ¿de acuerdo? El término monarquía hispánica se puede usar, es un término aceptado, pero, como curiosidad, aparece después, aunque se dé como el término válido. Por eso si digo monarquía de España, antes de que salga nadie a decirme que no, que es monarquía hispánica, no. En los escritos de la época se usa monarquía de España. Volviendo al tema, esa posibilidad de que Francia y la monarquía española se unan, eso hace saltar las alarmas de las otras grandes potencias, ¿no? Principalmente Gran Bretaña y el Imperio Austriaco, ¿no? El imperio de los Habsburgo austríacos, y se moviliza todo, ¿no? Para impedir esa unión. Y ese es el origen de la guerra de sucesión, por eso se llama guerra de sucesión, ¿no? Pero al final lo que está en juego no es solamente la sucesión de España, es la monarquía. Lo que está en juego es la hegemonía en todo el continente europeo, ¿no? Al final la monarquía española, la monarquía de España, ya estaba yendo de capa caída, ¿no? Desde todo el siglo XVII, y a partir de esta guerra se confirmará su decadencia, al menos a nivel o en comparación a lo que había sido en los siglos anteriores, ¿no? Porque como ya veremos en el siglo XVIII, no hay una decadencia tan acusada ni tan generalizada, ya lo veremos. Entonces, no me voy a extender mucho en el discurso de la guerra, ¿no? El devenir de la guerra. Es una guerra que es tanto civil en España o en la monarquía como a nivel europeo. Hay que decir que dentro de la península al candidato francés, que es el futuro Felipe V, le va bastante mejor que a Luis XIV de Francia en Europa, que era su principal apoyo. En Europa se cosechan varios fracasos, sobre todo los ejércitos franceses,
Pero en la península a Felipe V le va bastante bien. Al que no le va demasiado bien es precisamente al candidato austríaco, Carlos III, el supuesto Carlos III, entra hasta 2 veces en Madrid y las 2 veces tiene que irse porque la gente no lo apoya, ¿no? Solo le apoyan, digamos, en la zona de lo que sería la Corona de Aragón y ni siquiera todo el mundo. En la Corona de Aragón sí le apoyan más que nada por el miedo a que la entrada de un rey francés pueda suponer el final de los privilegios o las antiguas leyes que habían regido la Corona de Aragón hasta ese momento. Claro, digamos que lo que entiendo yo que ahora lo veremos con los cambios que se dan políticos dentro del país, pero como que los de la corona de los franceses, los Borbones, eran más centralistas y eso afectaría al poder que tiene desde fuera del centralismo coronas como el Reino de Valencia, el Corona de Aragón, y donde somos tú y yo, vamos. Efectivamente. Así es. Había un miedo serio, aunque también hay que decir que no hay al principio una intención como tal de enemistarse con las oligarquías de Aragón. Felipe V, en un principio, pese a ser francés, no daba señales de querer acabar con esas leyes. Las instituciones y las leyes de Aragón se suprimen después de la guerra, precisamente como castigo al apoyo de esa corona o de esos territorios al pretendiente austríaco. Es una cosa que en la lógica de la época tiene sentido, ¿no? Es como es un recurso punitivo, digamos, ¿no? Como decimos, al final, en Europa, Luis XIV no consigue imponerse a sus rivales. En España sí. Dentro de España, Felipe V triunfa militarmente sobre el candidato austríaco, pero en Europa no. De hecho, y esto es en defensa de Felipe V, hay que decir que se tomaba bastante en serio su papel como futuro rey de España. Luis XIV siempre se ha dicho que no, que a partir de ese momento España está como subyugada a Francia. Bueno, Luis XIV, viendo el fracaso que estaba haciendo su campaña militar en Europa, intenta retirar a Felipe V del trono de España, diciendo que era una condición para firmar la paz. Y Felipe V se niega. Felipe V, movido también por la ventaja militar que estaba sacando, pero también por su sentido del deber, se niega a renunciar al trono de España y efectivamente termina reinando aquí, ¿no? Después de el infame Tratado de Utrecht. Bueno, infame, es lo que había, ¿no? Quiero decir, que supone el final de la Guerra de Sucesión y en el que la consecuencia más clara y más determinante es que se certifica, se confirma el final de la supremacía de la monarquía española, de la monarquía de España en Europa, pero también la imposibilidad de Francia, que era la gran aspirante a reemplazarla, digamos, de conseguir esa hegemonía. Lo que pasa en Utrecht es un equilibrio entre potencias, al menos dentro de Europa, y la gran beneficiada es Inglaterra, ¿no? Que consigue también el asiento de negros en América y que se impone al menos como potencia marítima. ¿Sí? Entonces el resultado que tenemos es, a nivel europeo, un equilibrio que veremos que en el siglo XVIII llevará a muchos conflictos, ¿no? Como siempre, por el poder, por la hegemonía. A nivel español es pues la confirmación de la pérdida de esa preponderancia, de ese dominio que habíamos tenido desde el siglo XVI. Y así es como empezamos el siglo XVIII en España, aparte, por supuesto, de todos los costes y todas las desgracias que conlleva una guerra, que eso también será un lastre. Entiendo. También perdimos algún territorio. Me suena que Gibraltar puede ser y Menorca también puede ser. Efectivamente, esos se pierden en beneficio de Gran Bretaña, de Inglaterra, Ajá. pero también se pierden las posesiones italianas. Esto es importante, se pierden las posesiones italianas, ¿no? Los Países Bajos, definitivamente, por supuesto. Y en resumen, es eso. Al final, la pérdida de hegemonía de Europa se refleja ahí. España se queda únicamente con el territorio peninsular, quitando Gibraltar y Menorca, y con los territorios de las Indias que seguían siendo enormes. Eso hay que decirlo. Siguen siendo gigantes y de hecho se expandirán en este siglo. Pero es verdad que en Europa se pierden los territorios que, sobre todo, habían pertenecido, curiosamente, a la Corona de Aragón. La Corona de Aragón, a lo largo de la Edad Media, conquista Mallorca, conquista Nápoles, conquista
podemos decir que se expande por el Mediterráneo y en ese momento toda esa herencia se pierde, ¿sí? Aunque ya veremos cómo a lo largo del siglo XVIII, en contraposición a esa decadencia de la que tanto se ha hablado, no estaremos tan lejos y volveremos a reaparecer ahí. Y ya veremos cómo. Muy bien. Vamos a centrarnos, si te parece, en los cambios, porque entiendo que de cambiar de los Austrias a los Borbones, políticamente, además del centralismo, se notaría de alguna que otra manera. Claro, a ver, lo principal, para mí, principalmente, el centralismo, si lo queremos llamar así, o la eliminación de una herencia medieval como era la multiplicidad de leyes y de instituciones dentro de la misma monarquía, para mí es un suceso fundamental. Es verdad que hay más, que también veremos algunos, pero ciertamente eso es fundamental. Es decir, no hay que olvidar que ya a lo largo del siglo XVII el carácter de monarquía compuesta había dado muchísimos problemas, sobre todo a la hora de extraer recursos para la guerra, precisamente, que en aquella época, no solamente en la monarquía española, sino en todo el mundo, era como el mayor gasto del Estado, de lo que eran los primeros protoestados, digamos, ¿no? Estados monárquicos. Entonces, ya el conde duque de Olivares plantea ese problema, ¿no? En la época de Felipe IV, cuando hace el gran memorial y plantea que tiene que darse la unión de armas, ¿no? Donde Aragón y aparte de Castilla, el resto de territorios del rey deben aportar más dinero. Plantea un primer intento de centralización y de mayor cohesión entre los territorios del rey. El conde duque de Olivares será defenestrado, no conseguirá nada, y esto no se conseguirá hasta la llegada de los Borbones, que, como decimos, no es porque sean franceses, sino lo hacen como castigo por el apoyo de Aragón al pretendiente austríaco. Sin embargo, esto supondrá la aparición del Reino de España por primera vez como un reino unificado y una unidad, digamos, compacta. Esto tendrá consecuencias a corto plazo y a largo plazo importantísimas. A corto plazo lo que hace es eso, lo que hace es eliminar, con todo respeto a la herencia medieval, que no hay que despreciarla, pero en esos momentos son residuos, dicho mal, dicho de forma un poco agresiva, pero son reminiscencias medievales que suponen un montón de trabas, por ejemplo, al comercio o a la recolección de impuestos por parte de la monarquía, ¿no? Suponen contratiempos constantes. Cuando esto se elimine, veremos cómo en la zona de Barcelona principalmente, que siempre se dice, no, que esto es el principio del fin para Cataluña, al contrario, veremos cómo Barcelona empieza a despegar económicamente y se convierte en la gran ciudad que será después. Porque hasta ese momento Barcelona estaba estancadísima en una misma población y durante el siglo XVIII se multiplica por 5. Esto lo explica muy bien historiadores como Tortella, por ejemplo, ¿no? Que es haciendo frente un poco al discurso más nacionalista que hay en Cataluña, ¿no? Que siempre es al revés. Aparte de eso, se reforzará el sentimiento de pertenencia a lo que podemos entender como un primer embrión de nación, ¿no? La identidad española, que aparecerá definitivamente en el siglo XIX, con la creación de los Estados-naciones, se empieza a forjar con los Austria, pero aquí dará un salto cualitativo. La monarquía, especialmente la monarquía absoluta borbónica, podemos decir, inmersa en el despotismo ilustrado, intentará reforzar su lazo con sus siervos a través precisamente de la identificación de ambos en una misma identidad, ¿no? Que será la protoidentidad española. Eso también hay un libro muy bueno, hay dos concretamente, que son Mater Dolorosa, de Álvarez Junco, y Suspiros de España. Ahora no recuerdo exactamente el autor, pero ahí se explica perfectamente cómo ese siglo será fundamental para la creación de la futura identidad española. Por tanto, el proceso de unificación de leyes, también de centralización, ¿no? Se crean nuevas instituciones heredadas de Francia, como la intendencia, los intendentes, ¿no? Este proceso ya no es solo que tenga un efecto importantísimo a nivel administrativo, sino que de cara a la identidad, a la futura identidad española, es crucial. Aparte de esto, efectivamente, hay, y hablando ya no solamente del reinado de Felipe V, sino a lo largo de todo el reinado de los Borbones en el siglo XVIII, hay una serie de reformas importantísimas. La reforma del ejército, por ejemplo. Se empieza a ver ya un ejército real,
O sea, un ejército real me refiero al ejército del rey, ¿no? Antes estaban los tercios, la organización en tercios será suprimida y es cuando llega la organización en regimientos, compañías y demás. Herencia de la monarquía francesa. Pero también es cuando empiezan a reclutarse los primeros quintos, ¿no? Que es una tragedia, o sea, a nivel personal es una tragedia porque es reclutar a uno de cada 5 hombres para ir a luchar, pero en una época como el siglo XVIII, en donde el conflicto o la guerra está a la orden del día, pues los ejércitos necesitaban de esa inyección de personal, ¿no? Entonces, la reforma militar también será crucial. Habrá grandes reformadores, grandes ministros ilustrados que reformarán o reconstruirán más bien la armada a través de construcción de astilleros y demás, hasta el punto de que la monarquía española, la monarquía de los Borbones, llegará a poseer probablemente la segunda o tercera mayor flota del mundo, rivalizando con la inglesa incluso. Esto hay una conferencia de Fusi, Juan Pablo Fusi, que dio en el Museo del Prado, que lo dice. Es decir, la flota española es poderosísima en esos momentos. También se reformará el imperio. Recordemos que tenemos las Indias. Las Indias, hasta ese momento, durante todo el siglo XVII, no eran independientes, pero estaban muy a su bola, por decirlo de alguna forma. Los criollos ahí hacían y deshacían un poco como querían. Eso, cuando empieza a afectar a la recolección de recursos por parte de la metrópolis, supone un problema. Porque no se estaba explotando el territorio de Indias adecuadamente. Se había dejado un poco a su suerte, lo cual de cara, si lo vemos desde la perspectiva de la autonomía y de tal, pues está muy bien. Pero desde la perspectiva de la metrópolis, había ahí todos unos recursos que no se estaban explotando. Entonces se reforma el sistema colonial o el sistema imperial, digamos. Se crean nuevos virreinatos, se centraliza o se refuerza el poder monárquico, el poder real en las Indias, lo cual conducirá a la indignación de los criollos, que será como el primer choque entre estos y la monarquía, que con el tiempo terminará derivando en las guerras de independencia. Muy con el tiempo, en estos momentos no son independentistas, no quieren separarse de España, pero empezarán a ver a la monarquía de la metrópoli como demasiado intervencionista en lo que consideran su territorio, ¿no? Aparte de eso, reformas económicas también. Reformas económicas crean las primeras manufacturas reales, ¿no? Establecen libertad de comercio en todos los puertos de India y de la península, quitando el monopolio a Sevilla y Cádiz. Otra vez más, grandes beneficiarios de esto, los catalanes. Barcelona aquí disparará su exportación de aguardientes, pero también de ciertas industrias, ¿no? Y eso la convertirá en una ciudad poderosísima a nivel peninsular, a nivel español, ¿no? Por lo tanto, si los Borbones realizan todas unas tareas que tenían que haberse hecho tarde o temprano y lo realizan ellos. Se les puede criticar algunas cosas. Hay gente que está muy en contra, por ejemplo, de la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III o de los ministros de Carlos III. Bueno, hay cosas criticables. Otra cosa muy criticable, por ejemplo, que despierta indignación, el intento de ciertos ministros de exterminar al pueblo gitano, que es algo poco conocido, pero se intentó que los gitanos dejasen de reproducirse, ¿no? Es lo que se conoce como gran redada. Pues quitando esto, que son cosas además que hay que ver con una óptica del siglo XVIII, el reinado de los Borbones llevó a cabo ciertas tareas, ganándose ciertos enemigos, como los criollos, que hemos dicho, como ciertos sectores de la Iglesia, pero al final eran reformas que tenían que hacerse hechas que tenían que haberse hecho y serán cruciales para el futuro de España, el futuro Estado-Nación español. Me surgen un par de dudas. La primera es respecto de los quintos, con lo bien que funcionaba militarmente todas las batallas y toda la leyenda que se ha propagado de los quintos, perdón, los quintos o los tercios. Me he ido con el tamaño de las cervezas y me he liado, que has nombrado a los quintos. Normal. Los tercios, los maravillosos que por Europa, por donde fueran, incluso contra samuráis he visto por ahí que ganaban. Después de 200 años triunfando allá por donde iban, ¿por qué se eliminaron? Pues yo no soy un gran experto en historia militar,
O sea, sinceramente, no te sabría decir si a nivel táctico, podrían haberse mantenido el sistema de tercios. Lo dudo mucho, pero hay que decir que efectivamente los tercios, incluso después de la famosa batalla de Rocroi, en donde hay un cuadro y todo, en el que son derrotados y tal, los tercios siguieron ganando batallas. De hecho, incluso ganaron batallas contra ejércitos muy novedosos, ejércitos muy poderosos como el sueco, ¿no? El León del Norte, Carlos, el rey Carlos, conocido como el León del Norte, que Sabaton, un grupo bastante conocido, le tiene un álbum incluso. Ese señor, que es conocido y reconocido como gran estratega militar, perdió, entre otras cosas, contra los tercios, ¿no? Es posible que la reforma militar fuese simplemente como una forma de trasladar el sistema francés, ¿no? A la par que venía aquí la monarquía o la dinastía francesa. Puede ser. ¿Podría haberse reformado simplemente? Pues sinceramente, no sabría decirte. No sabría decirte ahora mismo. Vale. Me he salido del guión y te he pillado. Pero tengo curiosidad, tenía curiosidad. No hay problema, de verdad. Yo no te voy a engañar. Es decir, si no domino exactamente un tema, hace bien. No tengo problema en admitirlo. El que se las inventa solo soy yo. Vamos para allá con la otra pregunta. Hemos hablado mucho de los Borbones y de sus reformas. ¿Con qué rey te quedarías de cada dinastía? Volviendo un poco atrás en el caso de los Austrias y yendo hacia el futuro en el caso de los Borbones. Bueno, de los Austria, yo me quedaría con Felipe II. Básicamente, evidentemente, están los Austrias mayores y los Austrias menores, ¿no? Los Austrias menores, por algo se llaman Austrias menores. Es decir, a nivel personal, como reyes, dejaron bastante que desear. Y curiosamente, Carlos II, el último, que se le considera más decadente, no era visto como un mal hombre. Es decir, igual si hubiese tenido algo más de inteligencia, habría sido un buen rey. De hecho, su reinado es bastante pacífico. Incluso se puede ver cierta recuperación en comparación a otros reinados precedentes. Perdón, sí. Ahora bien, tenemos el problema de que nació con ciertas carencias debido a la endogamia. Felipe III y Felipe IV dejan mucho que desear, pese a que se llame a Felipe IV el rey planeta. Y Carlos I, hoy quinto de Alemania, simplemente es que no era un rey español como tal. Es decir, Carlos V... No hablaba español, tengo entendido, ¿no? Sí hablaba, pero la cosa está en que él tiene la famosa frase esta de hablo español con Dios, italiano con las mujeres, y no recuerdo cómo era, pero bueno. La cosa está en que... Sí, tiene una frase así, ¿no? La cosa está en que cuando llegó joven no hablaba español. Pero cuando llegó de joven era flamenco. Por tanto, claro, pero no solo eso, él está en España como tal, en sus dominios españoles está muy poco. Su interés principal es el Sacro Imperio. Su interés está en Europa. Claro. Es un rey que está más centrado en el tema bueno, de hecho es que su proyecto político es la Universitas Cristiana, digamos, ¿no? Eso hipotecará, podríamos decir, diciendo un poco como si hubiese otra opción, ¿no? Pero eso hipotecará la política exterior de él y de sus sucesores, ¿no? Sus políticas por Europa, sus campañas por Europa. Es un rey que está más centrado... ¿El tema de que las independencias vinieron también a través de la religión? Las independencias de los Países Bajos y demás. Si a ver, ahí ha habido mucha cosa, ¿no? La religión, ¿no? El tema del protestantismo y tal, sí. Al final se han sacado muchas teorías, ¿no? Como que, por ejemplo, la famosa de Weber, ¿no? Que gracias a la religión, pues a la religión protestante que permitía el comercio y el interés y tal, se ha dicho que, bueno, eso impulsó el capitalismo ahí, creó una sociedad totalmente diferente y que evidentemente se tenía que independizar. A ver, normalmente, tanto los príncipes alemanes como los burgueses o los mercaderes de los Países Bajos, más probablemente utilizaron, digamos, la excusa, ¿no? Sí, yo lo vería más así. Excusa que tampoco está bien usado, ¿no? Porque al final los propios reyes españoles también utilizaron la defensa del catolicismo para defender sus intereses geopolíticos. Y eso lo hacen también en Alemania o en los Países Bajos, ¿no? Al final, no creo que la religión
haya sido como el motor de ninguna independencia o de ningún distanciamiento. Creo que fue más los propios intereses locales de las oligarquías locales, igual que en el futuro serán las independencias de América. Quiero decir, al final, ahí lo que hay es un choque entre intereses oligárquicos y en cuanto aparece la reforma, que precisamente rompe con la idea esta de la universitas cristiana, ¿no? De la omnipresencia de Roma, es aprovechado por los príncipes alemanes, por ejemplo, para instaurar su propia religión en su reino. Cuyo regio, ellos religión, no sé si lo digo bien, pero bueno, cada reino una religión, cada rey una religión, ¿no? Lo cual les quita el lastre del papado, les quita el lastre del emperador y les permite hacer y deshacer a su antojo. Y yo lo veo más así. En ese sentido, más intereses geopolíticos, ¿no? También lo veremos en Francia, el famoso Luis, no sé, hay tantos Luises que... Bueno, muchos. Hay un montón de... No, ya digo, no recuerdo si era Felipe o Luis, pero bueno, el rey, uno de los reyes de Francia, precisamente para llegar al trono, de hecho, el que surge de las guerras de religión, precisamente para llegar al trono, se convierte al catolicismo. Él dice la famosa frase de París bien vale una misa. Yo me convierto en rey de España, me dejan paz y yo pues soy rey. Entonces yo lo veo un poco así. Y los franceses son expertos en hacer eso, porque después, por ejemplo, eran los primeros que se hacían llamar la majestad cristianísima, el rey cristianismo, pero se aliaban con los turcos otomanos, que eran musulmanes. Sí, todo con tal de debilitar al imperio español, por ejemplo, ¿no? O los venecianos, que mucha cruzada, mucho tal, eso anteriormente, y lo primero que hicieron cuando pudieron fue atacar al imperio bizantino, que era cristiano. Es decir, es una cosa que no es solo de los alemanes, es de todo el mundo. Ya. Si al final los únicos que se mantuvieron siglos y siglos, por lo que entiendo yo, fieles al catolicismo como tal, fueron los españoles, porque había mucho baile de religiones, entiendo, ¿no? Ellos se mantuvieron fieles también porque, hay que entenderlo así, también ellos enarbolaron esa bandera. Su bandera, claro. Su legitimación viene de ahí. Ellos usaron la legitimación de la defensa del catolicismo, de la espada de Roma, ¿no? Como diría Marcino Menéndez Pelayo, en parte también por eso, como justificación para sus acciones, ¿no? Eso no es ni exclusivo de la época, ni exclusivo de la religión, ni exclusivo de nada. A veces se dice que la religión es como lo peor del mundo. Se ha hecho después en la Revolución Francesa, se hizo con el culto a la razón, ¿no? La razón justificaba cualquier cosa, incluso pues asesinar a muchísima gente en la Vendée, ¿no? Por lo tanto, no, es una cosa que yo creo que va más con el propio funcionamiento del sistema internacional. Hablemos de geopolítica, la has nombrado, y me gustaría saber, durante el siglo XVIII, qué alianzas y en qué guerras toma papel España dentro del equilibrio europeo y quizás hasta con la independencia de algún país importante como el que surgió en América, en Estados Unidos, que tengo entendido que España tuvo un papel importante ahí. Sí, la verdad es que tuvo un papel bastante importante. De hecho, bueno, en general, no hay que olvidar que España en ese momento, la monarquía española, la monarquía de los Habsburgo, sigue siendo una potencia mundial. Sigue siendo, aunque ya no sea la mayor potencia de Europa, sigue siendo una potencia. Repetimos, tenía una de las top 3 armadas del momento, después de la reconstrucción de ciertos ministros como Patiño, por ejemplo, ¿no? Entonces, Felipe V, de hecho, tendrá como proyecto personal incluso la reintroducción del poderío español o del poderío Borbón, como se quiera ver, en Italia, y lo va a conseguir. Felipe V, muy poco después de Utrecht, reaparece en Italia, por ejemplo. Uno de sus hijos, Carlos, será rey de Nápoles, y posteriormente, ¿por qué? Porque participando en los conflictos europeos, en ese juego de equilibrios que se había formado después de Utrecht, pues sacará ventaja de los austríacos y recuperará las dos Sicilias. Y ahí colocará a su hijo Carlos, que después pasará a gobernar a España como Carlos III. Ese hombre viene de Italia. Sus ministros vienen de Italia. Los primeros, al menos, ¿no? Por tanto, recuperará cierto peso en el concierto europeo. En África también, ¿no? Se introducirá en ciertas plazas de África.
Luego, a nivel de alianzas, y eso me lleva después a hablar de la independencia de los Estados Unidos, a nivel de alianzas tenemos los pactos de familia, ¿no? Las alianzas con Francia, principalmente contra su gran rival, tanto en Europa como en el continente americano, que es Inglaterra, ¿no? Que sea su gran rival, y se aliará con Francia en diferentes pactos de familia, ¿no? Que lo llevarán finalmente a participar, o llevarán a la monarquía a participar finalmente en el conflicto desatado en las 13 colonias, ¿sí? No solamente por interés, por alianza con Francia, sino también porque Carlos III, esto ya es en la época de Carlos III, ¿no? Habrá una política activa para debilitar a Gran Bretaña, que no olvidemos que seguía poseyendo hasta muy tarde el siglo Menorca y Gibraltar. Menorca se recuperará durante la época de Carlos III, pero Gibraltar no se recuperará nunca. ¿Sí? Sí que se recuperará, por ejemplo, también las Flores. Gibraltar español. Sería lo suyo, ¿no? Pues sí. Pero ahí está, quiero decir. Pero bueno, en esa política, primero, de alianza con Francia y después de rivalidad con Inglaterra, sobre todo en la zona del Caribe, mucho, la rebelión de las 13 colonias será una oportunidad, ¿no? Y España ayudará primero con envío de material, ¿no? Munición y demás, y después enviará incluso soldados, ¿no? A las órdenes del famoso Bernardo de Gálvez, ¿no? Que, por cierto, es ciudadano honorífico de Estados Unidos, ¿no? La aportación en ciertas batallas, ¿no? de los españoles, al igual que los franceses, por ejemplo, va a ser crucial para la independencia de los Estados Unidos. Y eso incluso lo reconoció pues, Joe Biden hace poquito, cuando era presidente, aunque bueno, Joe Biden en ese momento pues tampoco estaba muy lúcido, pero tenía razón. O sea, Joe Biden en ese momento tenía razón. Hablando con el rey Felipe se lo dijo. Nosotros tengo entendido que somos independientes en parte gracias a vosotros. ¿Sí? Qué bueno. Finalmente participó en la costa, digamos, en la costa americana, la costa este. ¿Sí? Un poco, sobre todo, los españoles hicieron un poco el trabajo de distraer o de traer tropas y recursos de los ingleses para que no pudiesen luchar con plenas capacidades contra Washington, principalmente, ¿no? George Washington, el primer presidente. Sí. Y aparte, esto, si lo unes a la aportación a nivel recursos, a nivel monetario, pues evidentemente somos un participante crucial. Por cierto, nunca nos pagaron nada de vuelta. Al contrario, un siglo después nos participaron para quitarnos Cuba y Filipinas. Un estilo muy yankee. Matarnos, ¿no? Es un estilo muy yankee, un estilo muy a conveniencia, ¿no? A traición, pues bueno, eso estamos acostumbrados. Sí, los conocemos, a los gringos. Hablemos has nombrado a Carlos III, ¿por qué se le dice que era alcalde de Madrid? Pese que era rey, pero también alcalde de Madrid, ¿cómo va eso? Porque es él que convierte a Madrid en la ciudad, en una capital como tal, capaz de funcionar como capital. No hay que olvidar, por cierto, que se me ha olvidado decirte, el mejor rey para mí de la dinastía Borbón, pues evidentemente es Carlos III. No precisamente porque, según algunos historiadores, ¿no? Como yo leyendo un poco para este vídeo, pues me he leído un poco un manual de historia de España, ¿no? De Joseph, si estáis claros, Joseph Pérez, en fin, y otros dos autores. Y él, por ejemplo, considera que todos los reyes borbones, como tal, no fueron grandes reyes, ni siquiera Carlos III. Lo que pasa es que Carlos III tuvo grandes ministros, ¿no? Como Florida Blanca, por ejemplo, y aparte, a nivel personal, Carlos III, pues era un hombre muy frugal, un hombre que no se le conocen vicios, aparte de la caza un poco, pero era un rey a nivel personal que se le admiró bastante por eso, porque no era un personaje, no era un personaje extraño como había pasado pues con otros reyes, ¿no? Y eso, él convierte a la capital de Madrid, o sea, a Madrid, la ciudad de Madrid, que nunca había sido una ciudad muy esplendorosa, él es el que le da como el esplendor de capital, como tal, ¿no? Entiendo. Así que por eso se llama el mejor alcalde de Madrid. Y para rematar el siglo XVIII, ¿qué hazañas olvidadas o no olvidadas, o la más grande, algo que te recuerdes? Porque, por ejemplo, a mí
hablando de Carlos III y del siglo XVIII, vi un vídeo en su día que se propuso Carlos III acabar con la viruela o no sé, una vacuna que tuvieron que transportar hasta las Américas y vacunaron a miles y miles de personas. Aparte de estas, ¿se recuerda alguna gran hazaña? Bueno, esta, yo entiendo que te refieres a la expedición de Jaime Balmis, famosísima, ¿no? Que sí, fue la primera como misión humanitaria, digamos, ¿no? Misión humanitaria. Para vacunar masivamente a los indios de la viruela, a los indígenas, más bien dicho, ¿no? Sí. La verdad es que es una hazaña a nivel logístico, ¿no? Ya el simple hecho de, según tengo entendido, yo no entiendo mucho, ¿no? Del tema vacunas y tal, pero bueno, lo iban transmitiendo a través de niños, ¿no? Para que la vacuna no perdiese propiedades y demás. Ajá. La verdad es que es un hecho, pues evidentemente, muy remarcable. De hecho, digamos, la campaña del ejército, ¿no? De apoyo a las instituciones civiles en la persecución del COVID, digamos, se llamó Balmis, de hecho, ¿no? Se llama así en honor a este señor. Yo estuve un tiempo en el ejército y participé en eso. Muy pequeñita, pero bueno. ¿Alguna hazaña más remarcable? ¿Alguna hazaña más? ¿Que se te A ver, venga? bueno, hemos hablado de eso, de la recuperación de Menorca. Ajá. Hazaña como tal. Ahora mismo no tengo ninguna en mente como tal concreta. Pues esta no vale. Pasemos a personas. ¿Vale? A ver, vale, seguro perfecto. Que hay. Por supuesto que seguro, hay. Pero seguro. Así que digas, esta, bueno, tengo que decirla porque es como súper olvidada y tal. Ahora mismo no te sabría decir, no se me ocurre ninguna, claro. Pero bueno. Claro, tipo cuando, sé que no es este siglo, pero cuando vencimos a la Armada Invencible en Cartagena de India, pues tipo esa, bueno, la batalla. Sí, está Cartagena de India, pero yo creo que en los últimos años la hazaña de Blas de Lezo ha sido, yo creo que se la conoce todo el mundo. O sea, yo me acuerdo cuando conocí a Blas de Lezo hace años, que no lo conocía nadie, y en cuestión de esos años, yo creo que todo el mundo se ha hecho 1000 homenajes y se ha hablado de él. Sí, podríamos decir esta, ¿no? Y hay más, ¿no? Ya te digo, ¿Fue en este siglo, lo de Cartagena de Indias, en el siglo XVIII? Sí, fue en el siglo XVIII. Diciendo que no era de este siglo, me la jugaba ahí. Sí, de hecho, ya te digo, forma parte de la rivalidad en el Caribe entre la monarquía hispánica y los ingleses. Ajá. De hecho, en parte por eso están esas tropas ahí, en Cartagena, para defender, no tanto para defender la monarquía dentro de los virreinatos, sino para defender a la costa de los ingleses, ¿no? Es por eso están ahí. Después sí que se puede mencionar, por ejemplo, las hazañas en Italia o en África, ¿no? Ya digo, se reconquistan ciertas plazas, ¿no? Sí. Y Italia se reconquista. Y tiene un personaje, de hecho, que este sí me lo apunté aquí, porque ese sí me pareció remarcable, porque es muy olvidado, que es el conde de Montemar, que es el general, duque de Montemar, que es el general que lleva a cabo buena parte de las victorias en Italia y en África. Es prácticamente, de hecho, en una publicación del ejército se le llama como el gran capitán del siglo XVIII. Ajá. No tiene la relevancia del gran capitán porque no fue un reformador tan importante como el gran capitán, pero su paso por Italia y su paso por África a mí me lo hacen merecedor de esa cita, además de citarlo aquí. Estupendo. Como personaje del siglo XVIII olvidado, el duque de Montemar. Si quieres aportar alguno más, ahora estás a tiempo. No, aparte de eso hay un montón de ministros, está Jaime Balmis y tal, pero bueno, son más recordados. Estos sí. Pero este en concreto me lo encontré por casualidad hace un tiempo y dije, lo tengo que citar. Estupendo. Pues vamos, si te parece, cambiando de tercio, hemos hablado de los quintos, de los tercios, vamos a cambiar de siglo. Y vamos al siglo XIX y sus grandes transformaciones. Tiene las guerras de independencia en las Indias, como tú lo estás llamando, en América, en el imperio transoceánico. Factores clave y si era inevitable perder el imperio. Y si te apetece hablar de esto, os sabes el papel que tuvo la masonería. Vale, factores clave. Lo hemos empezado a hablar un poco antes, ¿no? Entre los criollos había sentimiento de independencia, pero había cierto resquemor con la monarquía de los Borbones,
por el tema este de la centralización del poder, digamos, de inmiscuirse por parte de la metrópolis en cargos, ¿no? y en tareas que se presuponían suyas, ¿no? En un territorio al que ellos se sentían como dueños, digamos, ¿no? Ahora bien, cuando los franceses invaden España y se convocan las Cortes de Cádiz, el mismo caos que reina aquí empieza a reinar ahí. Y ahí empieza a saltar todo por los aires, ¿no? Pero en general, la reacción, bueno, en donde hay reacción no es tanto contra la metrópoli, sino que es más contra Napoleón, ¿no? Ellos, la mayoría se declaran súbditos de la monarquía todavía, ¿no? Luego mandan representantes a Cádiz, ¿no? Se intentará eso, que haya una misma representación tanto para las provincias de ultramar como para las provincias, bueno, como para la metrópolis, ¿no? Pero en ese momento lo que encontramos es un montón de intereses contrapuestos, ¿no? De partidarios de la monarquía, pero entre los partidarios de la monarquía más autonomistas o menos autonomistas. Luego esto se multiplicará, ¿no? Y empezará derivará en guerras civiles incluso, ¿no? Cuando vuelva Fernando VII, que se optará por la represión, simple y llanamente. Esto se convertirá por eso. Algunos optarán definitivamente por la independencia, pero dentro de los independentistas habrá también diferentes concepciones. Hay un libro muy bueno que se llama España con honra, de David Aquillué, que habla del siglo XIX precisamente y te explica cómo eso, en un principio, no es, como se ha contado muchas veces, una rebelión de los patriotas americanos contra la metrópoli, sino que es un caos, una ebullición, ¿no?, de diferentes intereses contrapuestos que derivará en guerras civiles y después en guerras de la independencia, ¿no? Bueno, al final, como decimos, para no alargarnos mucho más, debido a la torpe política de Fernando VII, hay un intelectual bastante conocido en redes, que es Marcelo Gullo, que es un gran defensor del Imperio Español, no sé si te sonará. Pues es un gran defensor del Imperio Español, él es argentino, y considera que Fernando VII tuvo una política muy torpe, ¿no? No hizo más que dar munición, digamos, dar a través de su voluntad represiva, ¿no?, a dar más argumentos, ¿no?, a la facción independentista, que terminó siendo la que se impondrá, aunque seguirán peleando entre sí diferentes independentistas también, ¿no?, por diferentes concepciones que tenían de las futuras naciones. La cuestión es que al final Bolívar, San Martín y demás derrotarán a las fuerzas monárquicas, ¿no?, a mediados de 1820, ¿no? En la batalla de Ayacucho, concretamente, será la final. Tampoco, ya te digo, no te puedo decir la cronología exacta. Como digo, hay un montón de intereses contrapuestos, hay un montón de participantes y hay gente en Internet que sabe bastante más que yo sobre, concretamente, las independencias de América. Pero, para lo que a mí me interesa en general, que es el siglo XIX al completo, diremos esto, finalmente, hay una independencia. ¿Era inevitable? Pues, citando de nuevo a Marcelo Gullo, que no es sospechoso de ser leyenda negrista, sino todo lo contrario. Él lucha activamente contra la leyenda negra. Qué bueno. Él considera que no era inevitable, ¿no? Porque, perdón, sí era inevitable. Él considera que era inevitable la independencia. ¿Por qué? Estamos hablando que Francia misma perdió su imperio en América unos 60 años antes, contra Inglaterra, perdió el Canadá. Los propios ingleses perdieron América, los Estados Unidos. Entonces, el signo de los tiempos empujaba hacia ahí. Tarde o temprano, incluso si queremos alargarlo mucho, habríamos llegado a la descolonización del siglo pasado. Quiere decir, la independencia se habría producido sí o sí. Y más con el discurrir, ¿no?, de las cosas, con el romanticismo que aparece en el siglo XIX, con el sentimiento nacional. Ahora bien, lo que sí que, según Marcelo Gullo, era evitable, y según otros autores, más o menos, es la enorme balcanización de los territorios americanos españoles. No olvidemos que Portugal también perdió con Brasil, por ejemplo. Efectivamente. No olvidemos que Portugal pierde sus dominios muy poco antes, de hecho, casi paralelamente, y Brasil se queda en un solo territorio. Es un país, es Brasil. En cambio, la América española se divide en multitud de estados diferentes que encima, como digo, se pelearán entre sí, ¿no? Argentina intenta quedarse con Paraguay y Uruguay, no lo conseguirá. Bolívar intentará realizar la Gran Colombia, tampoco lo conseguirá. Y esto, Marcelo Gullo considera que sí era evitable, por ejemplo,
si Fernando VII hubiese imitado a la familia real portuguesa y se hubiese ido a gobernar a las Américas, como hicieron los portugueses. Eso habría provocado, según él, un reforzamiento del poder central en América, como pasó en Portugal. Es un poco cuestionable porque no olvidemos que el sistema de gobierno portugués en América era más centralizado. Es decir, al final los virreinatos españoles, como hemos dicho antes, sobre todo en el siglo XVII, eran muy autónomos, tanto frente a la península como entre sí. Es difícil pensar que se hubieran unido así como si porque sí. Pero no se puede descartar. Igual habría habido más posibilidades de unión si efectivamente la familia real se hubiese movilizado hasta América. Fernando VII no quiso, terminó siendo secuestrado por Napoleón y a la vuelta aquí acabó con todo proyecto de reforma y mandó militares a reprimir, militares en unas condiciones pésimas además, para reprimir los levantamientos fueran cuales fuesen. Hasta que finalmente Riego se negó a ir y realizó el pronunciamiento de Riego, que lo tiró durante 3 años del poder, hasta que volvió después. Pero bueno, ahí ya la cosa estaba muy perdida. Muy bien. Así que, ¿qué papel tuvieron Inglaterra y la masonería en estas independencias? Si crees que tuvieron algún papel. sí, cierto que me faltaba esto. Inglaterra, como siempre había movilizado, siempre se había movilizado para acabar con los dominios españoles ahí, ¿no? Miranda, por ejemplo, que es como el padre, ¿no? El primer libertador, ¿no? Que se llama, estuvo en Londres. Estuvo en Londres y recibió el apoyo de Londres, ¿no? Bolívar recibió dinero, incluso soldados de Londres, desde Londres. Trabajaron activamente, pero ya vemos que desde el siglo XVIII, incluso antes, de hecho, lo que hemos mencionado de Cartagena de Indias es parte de ese acoso y derribo a que querían someter a la monarquía española para dominar sus territorios de América. Y en cuanto ven la oportunidad de fomentar esos movimientos, ¿no? De desestabilizar a la monarquía, lo utilizan, por supuesto. La masonería, se ha dicho siempre, ¿no? Que la masonería es como un poco buena parte culpable de esto, ¿no? Como la correa de transmisión, digamos, la correa de transmisión de los intereses extranjeros, ¿no? Es en parte cierto, es verdad. Pero entonces los culpables no es tanto la masonería como los ingleses en sí mismos. La masonería, tanto, en mi opinión, tanto en el tema de la independencia de América como después en los levantamientos como el de Riego, por ejemplo, que hubo en España, en mi opinión, y tengo un reel de hecho en Instagram hablando de eso, en mi opinión y en opinión de otros autores, es más la herramienta que utilizan tanto gobiernos extranjeros como los conspiradores españoles para conseguir apoyos y, digamos, como para expandir su ideario. La masonería por sí misma, aunque pueda simpatizar con el liberalismo y tal, no tenía ese carácter de impulsora de las independencias o las revoluciones, en mi opinión. Como una herramienta, ¿no? Más que efectivamente la que lo promovía. En mi opinión, sí, de hecho, vamos a pensarlo, si la masonería no hubiese existido, la independencia de las colonias no se habría producido. Nadie ha dicho eso nunca. Es absurdo. Yeah. Igual habrían utilizado otras herramientas, como de hecho en España, conspiradores como Prim, aparte de la masonería, utilizaron también las juntas revolucionarias, por ejemplo. Es decir, ahí se utilizaba todo, ¿no? Y cuando no funciona la fuerza de las armas, Inglaterra recurre a otras herramientas, como la masonería. Ese es, en mi opinión, el papel de la masonería. Más como correa de transmisión, también de los intereses franceses, podríamos decir, ¿no? Muchos militares, por ejemplo, españoles, se vuelven masones por influencia francesa, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, han estado presos en Francia, ¿no? Pero eso no quita que al final lo que mueve a ciertos personajes a actuar a favor de la independencia o a favor del liberalismo, lo que sea, son ellos mismos y son ciertos intereses como grupo criollo, estamento militar, lo que sea. No tanto de la pertenencia a la masonería. Es un aliciente, digamos. Eso es mi opinión. Habrá gente que no estará de acuerdo, seguro que muchísima, pero en mi opinión es más esto. Perfecto. Pasemos a una mujer que
tuvo un reinado inestable, o por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. Bueno, decirle mujer, empezó ya siendo niña y es reina, aunque fue su madre, ¿no? María Cristina me quiere gobernar. Hablemos de Isabel II, sin más preámbulos. ¿Cómo fue el reinado de Isabel II? A ver, Isabel II es una mujer, no es la farola que más brillaba en la calle, digamos. Es una mujer, hay que admitirlo, que decir, no se caracteriza por su lucidez, ¿no? Y entonces, encima, cometió un error que no sé, claro, juzgar ahora las cosas es muy sencillo, ¿no? La monarquía de Isabel II se inclina como papel un poco de moderador que tenía del sistema naciente del sistema parlamentario español. Se inclina constantemente hacia, digamos, el partido moderado. Había dos partidos, ¿no? El moderado y el Partido Progresista, después aparece la Unión Liberal en medio, pero la preferencia de Isabel II era siempre el moderantismo, ¿no? El moderantismo dentro de España, principalmente encabezado por Narváez, el general Narváez, se volverá muy impopular. Fuera, en Europa, será famosísimo y se le pondrá como un gran ejemplo, principalmente debido a la represión que aplicó en la llamada Primavera de los Pueblos, ¿no? De los años 48, 1848 y demás. Él conseguirá reprimirlo aquí en España, conseguirá como mantenerlo a raya. Y eso se le pondrá como un gran ejemplo en Europa. Pero en España, el centralismo del partido moderado, su preferencia también por las clases más acomodadas, ¿no? Le ganará, le hará ganarse el odio, la repulsión de amplias capas sociales y de amplios sectores políticos. Y también del ejército, por supuesto. Y la preferencia de Isabel II por este partido la unirán mucho, o sea, condicionará mucho su destino, ¿no? De hecho, hay una anécdota en la que en un baile, típico baile cortesano, ¿no? Incluso se lanza en brazos de Narváez pidiéndole por favor que vuelva, que forme gobierno, pero físicamente me refiero, fue a bailar con él. Una mujer que es conocida, de hecho, por su... que hay parte de la leyenda en eso, ¿no? Pero es conocida por su promiscuidad, de hecho, ¿no? Y era un poco... Ese es el personaje, ese es el perfil de Isabel. A ver si Hitler se confundió de Isabel, que decía cuando se reunió con Franco que los españoles adoraban a Isabel la Católica, que era la mayor ramera, a ver si hablaba de Isabel II. Hay que decir, bueno, yo no sé si llame mucho las palabras de Hitler, pero igual podría haberse confundido. No, Isabel II efectivamente no tiene que era una ramera, pero como digo, hay un poco de leyenda en eso. De hecho, aparecieron en esa época ciertos grabados pornográficos, no haciendo referencia, pero precisamente por el desprecio que suscitaba la reina. Es una reina que no sabe maniobrar, no sabe ser reina, ¿no? Empezó muy joven. Como reina, a nivel personal, es bastante pobre, digamos, ¿no? Sus gobiernos son otra cosa. Es decir, había gobiernos más capaces, menos capaces, pero en general el Estado español, es decir, el sistema parlamentario español, ya sea principalmente dominado por los moderados, pero también con ciertos episodios, ¿no?, más progresistas, como Espartero y demás, o la Unión Liberal de O'Donnell, irá construyendo lo que será el Estado español como tal, el Estado moderno, ¿no? Serán ciertas reformas fiscales. Súper importante será la desamortización, que eso para los católicos pues también les parecerá terrible, pero la desamortización de bienes eclesiásticos, esto todavía María Cristina, pero importantísimo, eso permitió sacar de la iglesia, que al final no utilizaba para nada, bueno, lo utilizaba para intereses propios, pero consiguió sacar un montón de edificios y terrenos de las manos de la iglesia. Unos efectivamente se venderán, lo cual se malvendieron de cara, digamos, al surgimiento del capitalismo, porque es verdad que se dedicaron muchas veces a proveer de renta a sus dueños, a sus nuevos dueños. Pero sí es verdad que de cara a ganar la guerra carlista, la desamortización fue un éxito. Dio ingresos rápidos al Estado para pagar al ejército y además dotó al Estado de múltiples edificios que después se usaron para la administración, ¿no? Y aparte, por supuesto, en esa época se acabó con el régimen feudal definitivamente. Es decir, el siglo XIX, pese a que es caótico, principalmente ya no solo por la incompetencia de la reina, principalmente porque es un siglo caótico en general, no solamente en España.
Si nos vamos a Francia, Francia pasa por Napoleón, por la monarquía, por la restauración de los Borbones, por la monarquía de Orleans, por la República, por el imperio de Napoleón III y después de nuevo la República. Es decir, Francia está también en un poco... Pasan cositas. Pasan cositas. Italia y Alemania ni siquiera existían, ¿no? Para que se forme Alemania tiene que pasar por la guerra. Prusia tiene que ir batallando con todo el mundo, incluyendo la guerra franco-prusiana. Italia ni digamos, Italia está Garibaldi por ahí, quiero decir. En Rusia también empieza a haber pronunciamientos y demás, empiezan a surgir los populismos agrarios, digamos. Es un siglo ajetreado, porque conviven la tradición, la reacción, que en España estará representada por el carlismo, con el liberalismo. En España se enfrentan en el campo de batalla, apenas 20 años después de la guerra de independencia contra el francés. Es decir, tenemos la guerra del francés, el reinado de Fernando VII, que es un rey que bastante nefasto también, no solo porque pierde las colonias, sino porque está más centrado en sobrevivir él que realmente en tener un plan de gobierno. Y cuando muere, encontramos una nueva guerra entre los carlistas, partidarios de Carlos María Isidro, y los partidarios de María Cristina, que son los liberales, aunque María Cristina ni siquiera era liberal como tal. Lo que pasa es que no le queda más remedio, quiere que gobierne su hija y no le queda más remedio, ¿no? Estas guerras, todo esto, sumirá a España, al Estado español, en una quiebra de la que no se recuperará hasta el final del siglo XIX, o incluso más. Y en esas condiciones, en un siglo que a nivel europeo ya es ajetreado, con unas condiciones de partida muy malas, aún así se consigue construir el Estado español más que bien. Y llegamos entonces a la Restauración, que es un ejemplo, aparte, a pesar de la corrupción y todo lo que hay, de estabilidad y más o menos de parlamentarismo. Por lo tanto, aunque tanto desde la reina hasta la base de la que partíamos son malas, el siglo XIX no está tan mal. Perfecto. Pues hablemos en este siglo XIX, ¿qué papel tuvieron los militares, si te parece? Sí, porque son protagonistas indiscutibles. En todo este proceso que hemos hablado de conflicto entre la tradición y la modernidad, ¿no? De la construcción de tal, en todo esto se da en buena parte, como hemos dicho, en los campos de batalla, ¿no? Por ejemplo, en la primera guerra carlista, una guerra que es civil y, por cierto, muy sangrienta. O sea, en la guerra carlista morirán cientos de miles de personas, con auténticas atrocidades, con devastación de campos. Es decir, es una guerra que ha quedado eclipsada por la guerra civil del siglo XX, pero la guerra civil carlista, tanto la primera como la tercera, la segunda pues, es una medio guerra, la de los matiners, pero la primera y la tercera son guerras a gran escala a nivel nacional. Es decir, son muy duras. Entonces, tanto en el contexto de la guerra de independencia contra el francés, como después de las guerras carlistas, vemos que todos los esfuerzos del Estado están orientados a ganar la guerra, o contra el francés o contra los carlistas. Y esto hace inevitable que el papel de los militares se acreciente muchísimo, porque de ellos depende el futuro de España. Militares que, por cierto, al ascender por méritos de guerra, empiezan siendo muchas veces jóvenes, no de clases acomodadas, sino jóvenes de clases más humildes, ¿no? Tenemos al propio Riego, tenemos a Espoz y Mina, tenemos al famosísimo Empecinado, ¿no? Al Empecinado. Toda esta gente son gente que viene de abajo, ¿no? Y ascienden por méritos de guerra y no encajan con los intereses corporativos más tradicionales de gente como el general Elío, por ejemplo, ¿no? Gente así, militares de alto rango que vienen de la aristocracia, ¿no? El propio Espartero o Prim serán así también. Están muy imbuidos por las ideas liberales, en parte, como decimos, porque entran en contacto con la masonería, que hay con la masonería y tertulias liberales y demás, no solo la masonería. Pero bueno, aparte por interés propio, por su propia procedencia social, no se sentirán cercanos a la política absolutista de Fernando VII, ¿no? Serán más partidarios, el ejército será progresista durante buena parte del siglo XIX. Principalmente por eso. Luego, evidentemente, buena parte del ejército seguirá siendo más conservadora. Ahí tenemos a Narváez, por ejemplo, ¿no? Y a más. Pero es verdad que en un contexto en el que la guerra es tan importante, en el que la forma de acceder al poder es violenta, muchas veces, porque se produce desde la guerra de independencia, como decimos, se ha roto, digamos, la convivencia.
¿no? Cuando vuelve Fernando VII hay una represión. El propio Fernando VII llega al poder porque el general Elío así lo decide, ¿no? Y lo proclama de nuevo rey absoluto, ¿no? Quiero decir, en un momento en donde la violencia y la brutalidad se han adueñado del país, el que no tiene a un militar de su parte nunca consigue nada. Por lo tanto, cada partido se hace con su lo que se llamó su espadón, sus espadones, que muchas veces recurren al pronunciamiento, que no es un golpe de Estado, es simplemente un militar que sale fuera y pronuncia un discurso a favor de un partido o en contra de otro, ¿no? Y presiona a la reina a nombrar un nuevo gobierno. Una reina que hemos visto, pues, con clara preferencia a unos, pero muy poco espabilada, ¿no? Entonces, esto llevará a que los militares estén, al menos hasta la República, no, mentira, pasada la República, hasta la Restauración, participando constantemente en política. Porque la dinámica es un poco parecido a lo que pasa con el Imperio Romano ya después de los severos. Cuando la dinámica del Imperio Romano, que ahora me voy un momento del tema, pero se entenderá bien. El Imperio Romano, desde Augusto, no hay un sistema de sucesión establecido, ¿no? Entonces, en cierto punto, se dan cuenta ciertos generales que por la propia fuerza de las armas pueden acceder al imperio, pueden acceder al cargo de emperador. Pero cuando lo hace uno, eso da legitimidad al siguiente para hacer lo mismo. Y eso da legitimidad al siguiente para hacer lo mismo. Hasta que se entra en una espiral de destrucción en la que la forma de acceder al poder es esa. Y por eso los militares en España tienen tanto peso. Ese es el sistema que se había impuesto. Hasta que al final terminan, claro, llega el general Prim, termina derrocando a la propia Isabel II, porque, como vemos, estaba tan asimilada al sistema más doctrinario, más del moderantismo, que termina siendo expulsada de España. Era muy impopular. El problema es que la República es un fracaso. La República es una anarquía pura. Y los militares aquí es cuando se repliegan todos, pensando, vale, igual lo de la revolución liberal ha ido un poco demasiado lejos. Entonces los militares aquí cierran filas en torno a la restauración de la monarquía, más o menos. Siempre hay excepciones, ¿no? Y se vuelven cada vez más conservadores. Y ya después, ya terminó con esto sobre el papel de los militares, durante la restauración se mantendrán al margen, entre comillas, porque estarán por la vieja y demás, que seguirán teniendo cierto papel político, pero nunca tan determinante, nunca tan directo, hasta que la pérdida de Cuba y Filipinas va a apuntar todas las críticas hacia el ejército o hacia los partidos. Y el ejército se sentirá atacado. Perderá su propia razón de ser como fuerza de choque exterior y adoptará el papel de defensor del orden interior. Y aquí es cuando vemos el nacimiento del ejército del siglo XX. Un ejército muy conservador, muy nacionalista y que cada vez más volverá a la idea de que solo él puede garantizar el progreso y la pervivencia de la nación. Y de ahí surgen Primo de Rivera y posteriormente Francisco Franco. Bravo por esa descripción de la evolución del ejército. Y si te parece, vamos a ir rematando con el cuarto bloque. ¿Qué personajes del siglo XIX merecen más foco? No sé si algún militar, algún rey, alguien que no hayas nombrado. Yo, como te habrás dado cuenta, suelo citar siempre o a ministros, personajes importantes, o a militares, más que nada porque son los que suelo conocer más. O sea, yo insisto, no voy a hablar de temas que no sé y de tema artístico y demás, pues tampoco soy muy experto, ¿no? Pero sí es verdad que hay un personaje que es, voy a decir tres, ¿vale? Rápidamente. Vale. Hay un personaje que es Mendizábal, Juan Álvarez Mendizábal. Es un señor que en la regencia de María Cristina, en plena guerra carlista, deshace, podríamos decir, los restos del feudalismo en España. Es muy criticado por los sectores más conservadores, incluso hoy en día, pero realmente son reformas que se tenían que hacer. Digo lo mismo que con los Borbones. Había que hacer esas reformas. Y Mendizábal las hace en un contexto de guerra. Un hombre que fue muy polémico porque encima se le acusó de corrupto. Quitando eso, es un personaje que es remarcable por lo que hizo. Un poco parecido a Cánovas del Castillo, que será un gran personaje, con muchas críticas, pero no se le puede negar su importancia. Segundo, un general, en este caso carlista, que a mí más que nada me parece fascinante, que es el general Cabrera, el tigre del maestrazgo. Este señor, cuando la guerra carlista se pierde, cuando se da el abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero, este señor sigue resistiendo en Aragón.
Lo digo porque este me atrae de una forma diferente. Me parece un personaje como para hacer una serie, ¿no? O algo así, o una película, ¿no? Es un, es un general muy bueno, un general muy estratégicamente magnífico, digamos, y prolongará la guerra como 2 o 3 años más. Es decir, hasta que no se derrota a Cabrera, no acaba la guerra carlista. Y resistirá él con sus guerrilleros en Aragón, incluso cuando el pretendiente se había ido ya. Él resistirá ahí. Me parece un personaje fascinante y creo que también había que mencionarle. Por eso se le llama el Tigre del Maestrazgo, ¿no? Y por Me último, recuerda mucho, perdona que te corte, a los últimos de Filipinas, la película, que se quedan sí, ahí atrincherados. Efectivamente. También como un poco en esa idea, ¿no? Y pues sí, pues por eso. Lo que pasa es que a Cabrera pues se le ha hecho poco caso, ¿no? Pero... Y luego, por último, mencionar a otro general, que es Prim. El general Prim. Prim es un personaje de película también. Es un señor que está en África, donde se hará archifamoso, ¿no? Por su campaña. Estará en México también, en las campañas junto con Francia, ¿no? En la llamada política de prestigio del general O'Donnell. Estará de corresponsal en la guerra de Crimea, de corresponsal, de observador. Después aquí, dentro de las filas del liberalismo, se pronunciará como 8 veces, hasta que por fin derrocará la monarquía y intentará hacer esto, bueno, digamos que subastará, bueno, intentará encontrar un rey sustituto en Europa y traerá aquí a Amadeo de Saboya y justamente eso lo van a matar, pero también me parece un personaje que la gente no suele conocer nada de él y es un personaje también, hay una película de él por ahí, pero antigua, ¿no? Yo creo que sería la hora de actualizar algo de cara al público general del general Prim. Justo de eso me estás diciendo películas, series. ¿Hay alguna cosa que no hayas nombrado que se merezca una película o serie sobre esta época del siglo XIX o si hace falta del XVIII? Porque Estados Unidos tiene 200 y pico años de historia, no sé cuánto exactamente, y no sé, a lo mejor es de 300 ya, no sé, igual me he colado. Tiene 1700, pues sí, por ahí. Un poco más de 200 y pico, Vale. no tiene una historia muy larga. Pon 250. Vale. Aprox. Y tienen 50.000 películas de cada paso que dan, tienen la guerra y eso que no se metían mucho en las guerras mundiales, se metían siempre tarde, bueno, de todo tenían películas y nosotros que tenemos tanta historia, tan siglo de oro, bueno, en este caso no es el de oro, pero ¿qué series o películas echarías tú para adelante? Que te la financie, venga, va. ¿De los periodos que hemos hablado o de toda la historia de España? Sí, ¿De los periodos que hemos hablado? Sí, de los que hemos hablado. Yo como quieras, si no, también tengo de otros De lo que quieras, bueno, un top 3 de películas o series. Empiezo con los periodos de que hemos tratado. Vale, perfecto. Las guerras carlistas en sí, se han hecho algunas cosas. Tú buscas en YouTube y hay algunas cosas, ¿no? Pero con efectos especiales modernos y demás, son guerras muy, como digo, son guerras muy brutales, con personajes icónicos como el general Zumalacárregui, también otro general carlista, también icónico, ¿no? Serían una buena ocasión también para hacer alguna película o alguna serie, ¿no? Encima después están las intrigas palaciegas detrás, ¿no? Porque mientras tanto, como digo, la María Cristina, que gobierna en Madrid en ese momento, se apoyan los liberales, pero ella no es particularmente liberal. Y siempre intenta maniobrar como para tirar para su lado. Entonces, combinaría la guerra con ciertas intrigas palaciegas, ¿no? Para mí sería se puede hacer una gran serie, ¿no? Del siglo XVIII. Bueno, se podría hacer algo así. Hemos hablado de la independencia de los Estados Unidos, se podría hacer algo también. Concentrado, por ejemplo, en Bernardo de Gálvez, ¿no? Pero yo me quedaría con eso, con las guerras carlistas. Las guerras carlistas creo que son principalmente la primera, pero si se quiere después... bueno, es que en general todo el reinado de Isabel II da para hacer una película porque, claro, hay tantas cosas. Una serie de estas que no se acaban nunca. Claro, incluso la República misma, la Primera República, hay ¿cuántos cambios de régimen hay? Hay muchísimos cambios de régimen, unos 4 o 5. Quiere decir que si los republicanos unitarios, los republicanos federales, después la dictadura de Serrano, quiere decir, hay un montón. Y después está por ahí metido también el conflicto carlista y el conflicto cantonal, en donde tenemos la locura esta, en donde Cartagena prácticamente alza la bandera de Estados Unidos para que le vengan a socorrer. Que también es una cosa que no hay por dónde cogerlo, pero ahí está, ¿no?
Ahí está, es decir, todo el siglo XIX en general. Y ya lo digo porque lo he visto muchas veces en internet, que lo ponían por Twitter y demás, de otros periodos históricos, la Reconquista española podría ser una buena serie, o se podría hacer una buena película, o incluso muchas películas, muy similares al género western, porque al final es una zona de frontera en donde hay todo tipo de caballeros, diferentes aventureros, quiero decir, da también para algo como el género western, pero a la española. Muy bien. Suena bien, ¿eh? Buenas ideas y ya está muy vista la guerra civil, que siempre la hacen todas las películas de la guerra civil y siempre desde la misma perspectiva. Y está muy bien, pero ya está bien. Ya está muy explotada. Pues nada, ya la última pregunta, si te parece. Claro. ¿Qué acontecimiento del siglo, ya que nos hemos tocado los dos, del siglo XVIII o XIX, si hubiera salido distinto, cambiaría la historia de España o del mundo? Claro, a ver, lo típico, ¿no? Podríamos especular qué habría pasado si, efectivamente, Felipe V, lo he mencionado antes, acepta la orden de Luis XIV Sí. y renuncia al trono de España, ¿no? Habríamos quedado en manos de los austríacos, por ejemplo. Podríamos especular qué habría pasado ahí, pero no pasó. ¿Cómo habría sido la historia de España? Pues seguiríamos unidos a la monarquía austríaca. Sinceramente, no te sé decir cómo habría acabado. Porque la monarquía austríaca, recordemos, el imperio austriaco, recordemos que después se convierte en el imperio austrohúngaro y tiene un montón de conflictos orientados al este contra el imperio turco. Sí, no te sé decir, ¿no? Luego podemos especular también, sí, pero eso menos porque, como decimos, era muy probable que se diese, era lo más probable, si las independencias de América no se hubiesen dado, pero decimos, era prácticamente inevitable. ¿Habríamos sido un imperio hasta ahora? Habría estado bien, ¿no? Hombre, a ver, hay que recordar, por ejemplo, que hay imperios como China, que a nivel territorial llevan siendo imperios enormes desde hace miles de años. O sea, no es descabellado pensarlo. Que existiese no estaban tan separados unos de otros. Claro, ¿qué habría pasado ahí? Pues algo parecido a una Commonwealth. De hecho, se propuso que la monarquía hispánica se refundase en una especie de confederación y príncipes de la dinastía Borbón fuesen a gobernar en los virreinatos, fuese una especie de confederación. Eso podría haber triunfado de alguna forma e incluso podríamos estar hablando de una especie de Commonwealth, ¿no? Como los ingleses. ¿Sí? Sí. Habría estado bien, la verdad, habría sido una buena opción. Y otra que a mí me interesa mucho, que también fue pues leyendo cositas para el vídeo, volviendo a la guerra carlista, es un tema que a mí me apasiona, pero volviendo a la guerra carlista, podríamos hablar de qué habría pasado si los carlistas hubiesen ganado. Hubo una ocasión durante la Primera Guerra en la que el pretendiente Carlos María Isidro avanza hasta Madrid en la llamada Expedición Real y llega hasta Madrid. Un poco como cuando Aníbal llega hasta Roma, llega hasta Madrid, pero no toma Madrid. ¿Por qué no tomó Madrid? Pues hay debate sobre el tema, ¿no? Seguramente porque ya la ocasión había pasado y bueno, por diferentes circunstancias ya no habría tenido éxito. Pero estaba la opción de tomar Madrid. De hecho, Cabrera, por ejemplo, que le salió al paso en Aragón, estaba listo y se cabreó cuando no se tomó. Por eso digo que era un personaje fascinante. Entonces, podría haber tomado Madrid. Igual Carlos María Isidro podría haber gobernado. ¿Qué habría pasado sobre el tema? Tengo un reel también sobre posibilidades que se habrían abierto entonces. No habría cambiado la historia del mundo, creo yo, pero sí bastante, a lo mejor, la historia de España. En mi opinión, seguiríamos actualmente parecidos, aunque hubiesen ganado los carlistas, pero por un discurrir un poco diferente. Pues gracias por esas cavilaciones sobre posibilidades y gracias por esta pedazo de masterclass doble de 2 siglos. Se me ha pasado volando. ¿Tú cómo te has sentido? Yo muy bien, la verdad, a mí también. La verdad es que me ha gustado mucho. Ya digo, a mí hablar de historia me gusta. Sí, efectivamente, no me conozco todos los datos, no soy una enciclopedia, ¿no? Antes de que venga, pues seguro que hay alguien, ¿no? Siempre aprovecha cualquiera, ¿no? No me sé todos los nombres, no me sé todos los datos, ¿no? Pero bueno, aún así, a mí me gusta hablar de historia, me gusta la historia y todo lo que sean este contenido de cara al público me parece que siempre es bienvenido, ¿no?
pues el que tú también, el que va a ser también bienvenido va a ser tú al canal cuando quieras. Y bueno, ya sabéis, chavales, si queréis aprender de historia y haceros preguntas sobre historia, Facción Biluma en Instagram, en YouTube, sube contenido de calidad y hay que seguirle y apoyarle. Y ojalá venga mucho por aquí y hablemos de historia porque a mí también me gusta. Y es lo que pasa, tú te excusas en que no lo sé todo, nadie lo sabe, pero es que nos pensamos que los historiadores tienen que saber desde la primera, la primera cosa que pasó importante hasta el día de hoy. Y claro, tú te especializas en un siglo y el siglo da para mucho también. Y es que... No, claro, yo encima no solo, a ver, yo me especializo como tal, yo ya digo, estoy empezando el doctorado ahora, yo soy licenciado en historia y bueno, como tú me has presentado al principio, así que yo especializo como tal, sé verdad que estoy más volcado a la historia contemporánea, ¿no? Siglos XIX, XX y demás, pero en lo que digo, incluso de esta historia, incluso hay dentro de estos siglos, no domino todos los campos. Ya digo, yo cuando pienso en personajes o en hazañas, pues seguro que habrá gente muy curiosa que sabrá todas las hazañas, ¿no? A mí personalmente, solo te digo que mi campo favorito es la historia económica, que como hazañas como tal, no tiene. Es decir, un sector más aburrido, digamos, más monótono. Para mí es apasionante, pero digamos que no soy un aficionado a las grandes anécdotas de grandes hazañas, ¿no? De hecho, ya digo, yo lo digo incluso a mis alumnos a veces, yo no, las fechas como tal, las digo a ojo. Le digo a ojo, más o menos sé cuántos son, algunas me las sé, pero hoy en día, y más con la inteligencia artificial, el saber de una fecha o el saber de tal es lo de menos. Lo importante es entender los diferentes procesos, relacionar los grandes acontecimientos, ¿no? Y yo creo que, y eso es lo que me dedico yo al final, ¿no? Y después poder explicarlos y eso, y poder sacar, entendiendo cómo funcionan las cosas, poder sacar ciertos contrafácticos y ciertas suposiciones de lo que habría podido pasar, eso para mí es la grandeza de la historia. Tienes que ser un profe bien bacano, como dirían los hermanos americanos de economía. Espero que sí. Pues nada, David, muchísimas gracias por venir. No te Muchas vayas, gracias que a ti. ahora hablaremos un rato. Y si quieres decir unas últimas palabras, ahora es el momento para la audiencia. Nada, yo me he quedado a gusto. Muchas gracias a ti por invitarme y sí, repetiremos seguramente porque yo también he disfrutado mucho. Me alegro que así sea. Bueno, gente, nos vemos pronto. Chao, chao.